Me llamo Lidia Martín y desde hace 20 años soy psicóloga, escritora y conferenciante. En este tiempo me he dedicado sobre todo y me he especializado en intentar dar respuestas a muchos de los desafíos y retos que nos plantea la vida cotidiana, especialmente en el ámbito de la salud mental, y enfrentarnos de una manera diferente a esa especie de palabra maldita que demasiadas veces es la palabra cambio. En El mundo con otros ojos, este espacio que ahora también es tuyo, espero que te encuentres cómodo, que puedas disfrutar de escuchar de muy diferentes temas con diferentes voces y sensibilidades, a veces desde lo humano, desde lo profesional o científico, también desde lo espiritual, porque las personas somos un todo que no deberíamos simplemente compartimentar. Así que si te apetece esta propuesta, si te apetece que maticemos tantas cosas necesarias, que podamos ver la vida en grises, porque sabes que no es solo en blanco y negro, este es tu lugar, me encanta compartirlo contigo y te animo entonces a que pongas atención porque empezamos ahora mismo. Bienvenidos al episodio número 35 del Mundo con otros ojos. Nos preguntamos hoy qué hacemos cuando algo nos duele demasiado. Ya supondrás que estoy aproximándome a ese tema que alguna vez te adelantaba que trataríamos en los episodios de este podcast y estaremos hablando de los mecanismos de defensa. Este es un término que viene del psicoanálisis. Freud y muchos de sus seguidores han seguido desarrollando acerca de esto y con todo que mi orientación de trabajo no es especialmente freudiana, que no lo es, la realidad es que algunos de los conceptos que trajo el psicoanálisis a la psicología se siguen utilizando en la psicología moderna porque realmente tienen utilidad. No podríamos comprender muchas de las cosas que sabemos a día de hoy acerca de la mente de no ser por algunos de esos conceptos. Y pues entre ellos está, por ejemplo, la famosa diferencia, ¿no?, entre la parte consciente e inconsciente. Hemos estado hablando, por ejemplo, en otras ocasiones de la importancia de estos mecanismos de defensa en los que hoy nos metemos un poquito más. Quiero empezar por la conclusión, como suelo hacer, y es diciéndote que no todo lo que calma el dolor es precisamente una buena manera de gestionarlo. A veces hay cuestiones que nos permiten vivir con cierto alivio una determinada situación que nos está dañando mucho, que nos parece inmanejable, necesitamos dar una respuesta y muy rápidamente optamos pues, por la vía de reprimir el dolor o por la vía de negarlo, en vez de amortiguarlo, que sería quizá lo más correcto, y afrontarlo, que como veremos después también sería lo más correcto. Pero optamos, como digo, por intentar protegernos y confundimos el alivio que notamos a corto plazo con que eso sea verdaderamente una buena solución. Así que mi conclusión va a ser que desde luego no todo lo que calma el dolor de manera inmediata es bueno para nosotros. ¿Cuál es la propuesta que te voy a hacer? ¿Cuál es la nueva visión que quiero traerte a través de este episodio en este podcast? Es que a veces es mucho peor, digamos, la sensación que tenemos de lo que va a suponer enfrentar la realidad que lo que realmente implica enfrentarla. Dicho de otra manera, no es peor enfrentar la realidad que el daño que traen muchos de los mecanismos de defensa con los que a veces gestionamos lo que nos está sucediendo. Así que déjame que te cuente un poquito más desarrolladas estas ideas y que te ponga sobre la pista de algunas cosas que intentaremos avanzar más y profundizar más en próximos episodios, pero quiero al menos hoy poner encima de la mesa algunas pequeñas ideas y conceptos que puedan ayudarte a distinguir cuando estás enfrentando la realidad de cara y con ello te estás exponiendo positivamente a tus miedos y estás dando pasos adelante para poner soluciones y ser proactivo, no procrastinando aquello que nos da miedo, frente a lo que supone pues el parapetarnos detrás de mecanismos de defensa que en definitiva, como verás, son simplemente autoengaños, pero que no tan simplemente nos traen consecuencias muy negativas a nuestra vida. En estos asuntos, en los temas que tienen que ver con los mecanismos de defensa, el afrontamiento de problemas y demás, ya has visto que he hecho un pequeño apunte a la medida de lo temporal, ¿no?, a lo que significa hacer las cosas solo pensando en el a corto plazo. Las personas en este mundo que vivimos y en esta época que nos toca vivir somos tremendamente inmediatistas. Eso significa que le damos muchísimo peso a lo que sucede aquí y ahora.
y más bien nos planteamos bueno, lo que venga después ya lo abordaremos cuando llegue. Y ese planteamiento, que puede ser interesante e incluso apropiado en algunos contextos, por ejemplo, cuando no queremos traer más afán al día de hoy que el que realmente corresponde al día presente, y eso está bien. Por otra parte, cuando lo utilizamos como excusa perfecta o coartada para no hacer lo que tenemos que hacer, la cosa se complica. Vivimos en un universo en el que, por lo menos de este lado del sol, los actos tienen consecuencias. Lo que hacemos suma o resta, en todo caso. Y cuando nos fijamos solamente en que algo me alivia a corto plazo, pero a medio o largo plazo no estoy atendiendo a las posibles consecuencias que eso me va a traer, entonces tendremos serios problemas, porque el tiempo en ese sentido no defrauda. Las cosas terminan sucediendo, se terminan acumulando y se nos hace presente la consecuencia que quizá debimos haber evitado en su momento, cuando era posible todavía hacerlo, pero que sin embargo minusvaloramos y dejamos que se fuera convirtiendo aquella piedrecita en una especie de alud que nos termina pasando por encima. El a medio o largo plazo nos suele dar muchísimo miedo y en psicología suceden multitud de situaciones, ahora te pondré algunos ejemplos, que priorizamos demasiado lo inmediato, desfavoreciendo lo que sucede a medio o largo plazo. Una de las cosas, uno de los ámbitos, mejor dicho, en los que lo hacemos más es en el ámbito de la ansiedad. ¿Qué es lo que sucede? Que, por ejemplo, en este momento yo tengo miedo a seguir montado en el metro o en el autobús. ¿Qué es lo que me pide el cuerpo? Salir huyendo del vagón. A la próxima que se abran las puertas, aunque no sea mi parada, me bajo y menos mal que he salido del metro, porque si no, no sé qué hubiera pasado. Claro, el alivio inmediato, no nos estamos dando cuenta de que a medio y largo plazo está empeorando el estado de tu ansiedad. Te ha producido un alivio, pero es una conducta de evitación que se va convirtiendo más y más en un problema. En vez de estar matando de hambre a la ansiedad, digamos, la estamos alimentando. Estamos haciendo algo que es contraproducente. ¿Qué significa, por ejemplo, aplicarlo al ámbito de las adicciones? Imagínate una persona que es consumidora de tabaco, por ejemplo, o que tiene un problema con la comida, tres cuartos de lo mismo, cualquier cosa que nos enganche o que nos hace dependientes, ¿no? Eh, a corto plazo, ¿qué es lo que hacemos? Consumir lo que nos pide el cuerpo, pero no nos damos cuenta de que a medio o largo plazo eso está siendo pernicioso para nuestra salud. En cualquiera de sus manifestaciones, una dependencia nos va a traer consecuencias negativas a medio y a largo plazo. Ahí vemos entonces cómo la medida temporal es súper importante en esto que estamos abordando, y los mecanismos de defensa los utiliza la mente una y otra vez, muchas veces sin darnos cuenta, porque pertenecen más bien al reino de lo inconsciente, bajo pretexto o promesa de que si nos alivia en el corto plazo, pues entonces ya está, del resto ya nos preocuparemos después. Claro, el futuro termina haciéndose presente a no mucho tardar. Y de nuevo, ante esa nueva situación, valga la repetición, en la que nos encontraremos desbordados, si volvemos a optar por una solución que nos alivia en el momento, pero que vuelve a empeorar el problema en el a medio o largo plazo, fíjate que ya hemos entrado en un círculo vicioso que honestamente creo que ninguno nos podemos permitir. Así que quédate de momento con la idea de que hay una buena parte de perjuicio en ese sentido, en perder de vista el elemento temporal. Forma parte, de hecho, estos mecanismos de defensa de lo que es la parte más inconsciente de nosotros, que está funcionando constantemente, funciona incluso mientras estamos conscientemente haciendo otras cosas. Es como si tuviéramos siempre en segundo plano otra serie de aplicaciones, igual que sucede en nuestros móviles o en nuestros dispositivos electrónicos. Tienes una aplicación en primer plano y otro número de ellos que están funcionando y consumiendo batería y recursos y datos, pero de los cuales no te das cuenta que se están poniendo en marcha. Aquí pasa igual. Ahí tenemos esos mecanismos en el inconsciente y conoces algunos de ellos porque seguramente los has escuchado mencionar en algún momento, o incluso tú mismo, porque forman parte del lenguaje cotidiano, has empleado estas palabras para definirlos. Por ejemplo, cuando hablamos de reprimir las emociones, o cuando hablamos de negar las emociones, o cuando estamos hablando de proyectar lo que nos gustaría que pasara en otro, o nuestros propios defectos y nuestros propios errores los proyectamos en el otro. Ese famoso refrán en castellano que dice: se cree el ladrón que todos son de su condición. Este refrán refleja, de hecho, uno de esos mecanismos de defensa, el proyectar hacia otro lo que en realidad es un problema mío. Estos mecanismos de defensa, ya digo, están muchas veces en el plano de lo inconsciente. ¿Y por qué es importante traerlos al plano consciente? Porque cuando los traigo a esa
primera posición, a esa aplicación en primer plano, entonces soy, valga la repetición, consciente, estoy viendo de manera clara qué es lo que estoy haciendo con la información, qué es lo que estoy haciendo con los estímulos, cómo estoy abordando mis propios males. Me hago mucho más consciente de lo que hago bien y de lo que hago mal. Y las sucesivas ocasiones que tenga la tentación de reprimir o negar o proyectar, entre otros varios que hay, que ya abordaremos en otro momento, cuando tengo esa tentación, al haberme hecho consciente de que ese es un mecanismo en el cual yo caigo sistemáticamente, será más difícil que ceda a esa tentación. Será más fácil cada vez que pueda perder el miedo a enfrentar esa realidad, incluso aunque sea dolorosa. No existe tal cosa como una fórmula mágica en psicología ni en cualquier otro ámbito de la vida cotidiana en que podamos pasar por los tramos de curvas como si fueran líneas rectas. No existe tal cosa como enfrentar el dolor sin que duela, a no ser que uno esté mal psicológicamente y le falte un tornillo, perdóname la expresión vulgar. Cuando una persona está desconectada de la realidad, por supuesto que puede atravesar determinadas situaciones dolorosas sin que le duela nada, pero hay algo de normal en eso, hay algo de deseable en eso. A veces las personas sin mucha conciencia de lo que estamos diciendo podemos incluso decir qué bueno sería vivir sin dolor. Me gustaría ser como esas personas que tienen esos síndromes raros por los cuales sus terminaciones nerviosas no les lanzan la información de duele. Pero sin embargo, ¿sabes el nivel de accidentes al que se enfrentan esas personas o cuántas de ellas, por ejemplo, mueren de manera precoz? Porque nada les ha avisado de que efectivamente estaban en un peligro. El dolor es muy molesto, la fiebre es muy molesta, las emociones negativas son muy molestas, pero son el mecanismo de alarma que pone una luz en rojo en marcha para que nosotros podamos actuar conforme a aquello y en muchas ocasiones también protegernos de peligros. Así que cuando estamos intentando evitar la ansiedad a toda costa porque el dolor nos resulta inmanejable, estamos perdiendo de vista que necesitamos, sin embargo, ese dolor para hacer el mejor uso de nuestras facultades. No se trata entonces de evitar la ansiedad a toda costa, se trata de estar dispuestos a exponernos a un grado de dolor que, aunque sabemos que duele, es útil, es eficaz, nos ayuda. No se trata de convertirnos en personas masoquistas, pero sí personas que no pierden contacto con la realidad. Los mecanismos de defensa estaban muchas veces en la base de lo que eran los histerismos, cosas, aspectos de la vida psicológica que las personas reprimían y que en esa represión, finalmente, como si fuera una olla express que termina explotando, salían por otro lado en forma de otra serie de trastornos. A algunas personas les saldrían en forma de úlcera o en forma de trastorno de Crohn. Bueno, del tipo que sea, lo que hoy llamamos efectos psicofisiológicos del estrés o lo que llamamos brotes por estrés. En cualquiera de los casos, lo que sabemos hoy en día de los mecanismos de defensa es que algunos pueden ser muy útiles, hay mecanismos de defensa buenos, puede ser, por ejemplo, un sentido del humor bien utilizado o uno que se llama sublimación, por ejemplo, pues el desfogarnos de determinados dolores o determinadas molestias pues yéndonos a andar o haciendo deporte o pegándole puñetazos a un saco de boxeo o, por ejemplo, dedicándonos a las artes, a lo artístico, a lo creativo. Bueno, ahí tenemos algunos mecanismos de defensa provechosos, productivos, positivos para nuestra psique. El problema viene con esos otros que, lejos de reconocer que están afrontando determinado tipo de sucesos que nos duelen y a los que tenemos que dar respuesta, más bien lo que hacen es ignorarlos, mirar para otro lado, hacer como que no están y simplemente fiarse de esa especie de intuición basada en la nada, de que las cosas por no verlas simplemente desaparecerán. Así que problema grave con los mecanismos de defensa es que te hacen creer que estás bien, incluso puedes aparentar hacia afuera estar bien, pero sin embargo llegará un momento en que los demás notarán que no lo estás y tú mismo empezarás a sufrir los efectos de ese autoengaño, de ese pensar que estabas bien, pero en el fondo no haberle dado peso digamos, visibilidad a esas aplicaciones en segundo plano que te dejan sin batería, te dejan sin recursos y que cuando quieres incluso hacer lo más mínimo en primer plano, estás absolutamente bloqueado porque el dolor lo ha consumido todo. El dolor viene luego en forma de oleadas mucho más graves de las que quizá hubieras tenido que enfrentar si hubieras abordado el problema desde el primer momento. Solemos infravalorar entonces, por una parte, el daño que pueden hacer mecanismos de defensa inapropiados, solemos minusvalorar el daño que hacen los autoengaños y, sin embargo, convertimos en enorme y en inmanejable
en nuestra cabeza lo que significaría enfrentarnos a la situación. Debo decirte que en el 95% de los casos que veo en consulta es mucho peor quedarse donde uno está sin enfrentar, quedarse a los mecanismos de defensa, que ignorar el dolor, que procrastinarlo eternamente y simplemente dejar que las cosas pasen o que el tiempo cure. El tiempo no va a curar nada que no hayas desinfectado antes, eso me has escuchado decirlo seguramente en otras ocasiones, y en este caso aplica especialmente también. Necesitamos asumir que la exposición a lo que nos inquieta, a lo que nos resulta difícil de manejar, es una necesidad en el ser humano para poder mantener en orden y el equilibrio en nuestra psique. Cuando optamos por esas otras vías secundarias, por esos atajos, por esas fórmulas mágicas, nos damos cuenta de que una y otra vez es un error que más bien a medio y largo plazo terminará pasándonos una grave factura. No se perdonan las facturas en este ámbito, así que quédate con esa idea de que el mecanismo de defensa no tiene por qué ser negativo, puede ser muy positivo, pero eso sí, asegúrate de que verdaderamente construye y suma y no solamente esté restando en el medio o largo plazo para intentar aliviarte de un dolor inmediato. ¿Podemos utilizar puntualmente mecanismos de defensa de este tipo? Efectivamente, todos lo hacemos, incluso teniendo muy claros estos conceptos y sabiendo bastante bien en qué consisten, podemos caer en ello constantemente. A veces nos hemos autoengañado en cosas de las que ni siquiera somos conscientes y solo cuando alguien nos lo refleja, nos lo hace ver como si estuviéramos frente a un espejo, entonces vemos nuestros propios claroscuros. Si algo se produce puntualmente, no pasa nada, es humano. Le ponemos nombre, lo traemos a primer plano, dejamos de relajarnos con que eso no existe y revisamos de vez en cuando cuántas aplicaciones tenemos en segundo plano y le podemos poner remedio. ¿Cuándo viene el problema? El problema viene cuando la persona utiliza sistemáticamente los mecanismos de defensa como sustituto de un correcto afrontamiento de la realidad. A veces son en términos de resignación, como digo, de echarnos a morir, de mirar para otro lado, de disfrazar las cosas de maneras bastante peregrinas, la verdad. Nos damos a veces explicaciones de todo sui generis cuando realmente tendríamos que reconocer lo que tenemos delante. Todos caemos en mecanismos de defensa, pero mientras no los convirtamos en algo sistemático y constante, estamos todavía entonces a tiempo de no vernos vendidos a la lacra de lo que significa vivir sistemáticamente autoengañados y como si estas cosas que necesitamos enfrentar no fueran tan importantes de enfrentar. Vamos a ir concluyendo y simplemente te recuerdo, no todo lo que calma tu dolor en el plano de lo inmediato es algo que merezca la pena perseguir, es algo que debamos hacer. No es bueno para nosotros. Utiliza los mecanismos de defensa positivos, hazlo con medida, como todo en el día a día cotidiano, pero recuerda que nunca será peor enfrentar una realidad que no te gusta que quedarte paralizado o peor aún, autoengañado bajo todo tipo de mecanismos de defensa. Espero que te haya gustado este episodio, que lo hayas encontrado útil y te animo a que no te pierdas ninguno de los que están por llegar. Te voy a invitar también a que puedas visitar mi página web www.lidiamartin.com y que te suscribas para estar atento a todas las novedades. Esa es la plataforma desde la que vas a poder acceder a mucho contenido gratuito, a mis publicaciones, muchos descargables, también clases, acceso a mis redes sociales. Te animo a que puedas seguirme allí, puedas estar al tanto de todas las cosas nuevas que voy aportándote, que creo son contenido de valor y que luego podrás aplicar a tu vida cotidiana, a tu día a día. Esto es una reunión de expertos, no te olvides. Quizá yo soy experta en comportamiento, ¿de acuerdo? Pero tú eres el verdadero experto en tu vida, el que sabes qué cosas van a convenirte más, qué cosas te van a resultar más útiles. Así que no te pierdas ninguna de ellas y te veo en el próximo episodio de El Mundo con Otros Ojos.